Si nosotros analizamos el mundo en el que vivimos, nosotros nos vamos a dar cuenta de que estamos en una era de seguidores, ¿sí? Pero si nosotros nos detenemos a investigar qué es lo que motiva realmente a las personas a seguir, figuras famosas, quizás artistas, ¿sí?, líderes influyentes, nosotros vamos a descubrir una verdad incómoda, ¿sí? El seguimiento moderno es en realidad una forma de consumo, ¿sí? Las personas siguen a otros mientras reciben algo a cambio, ¿sí? Me gusta porque me hace sentir bien, ¿sí? Me inspira, me ayuda a evadir quizás mi realidad. Son cosas que consumimos, ¿sí? Una idea de algo, una canción, ¿sí? Algo que nos gusta. Sin embargo, lo más doloroso es reconocer que esta misma lógica de celebridad, podemos decir, se ha infiltrado en el pueblo de Dios. Hoy vemos con tristeza que muchos buscan a Cristo no buscan verdaderamente a Cristo, sino buscan un carisma en hombres o comodidades en líderes que prometen cosas, ¿sí? Muchas veces el cristianismo moderno ha reemplazado el discipulado verdadero por búsqueda de experiencias, de emociones, de figuras carismáticas. Y en ambos escenarios, o sea, tanto en lo secular como en lo religioso, la pregunta de fondo es la misma. ¿Seguirías a esa persona si ya no te diera nada? ¿Seguirías si esa lealtad te trajera rechazo? ¿Las personas que vos más querés te rechazan por seguirlo? Si es seguir a esa persona te trae sufrimiento, o simplemente si es el líder dejara de ser popular, ¿sí? ¿Miraríamos con los mismos ojos a las celebridades si esas cosas ocurrieran? Y aquí es donde la mayoría de las personas reconoce que su lealtad es condicional, ¿sí? Se sigue a un hombre por lo que ofrece, pero la pregunta es si seguimos a Dios por lo que Él ofrece o por quien Él es. Y esta realidad nos lleva al punto crucial. Si al inicio del ministerio de Jesucristo, seguimos con el Evangelio de Juan, ¿sí?, cuando las primeras personas comenzaron a caminar con Jesucristo, el Señor no se deslumbró por las multitudes ni buscó entretener, ¿sí?, a las multitudes. Él decidió detenerse, Él decidió confrontar a las personas que analizaran el costo de realmente de seguirlo. Y a través de lo que hoy vamos a ver en el Evangelio de Juan, no solo encontramos evidencias reales de que Jesús es el Hijo de Dios y para que nosotros podamos creer que realmente Él es el Hijo de Dios y creyendo en Él podamos ser salvos, sino que nosotros vemos el verdadero significado del discipulado, ¿sí? El cristiano o el cristianismo no se trata de seguir un hombre o de buscar emociones pasajeras, sino de un fundamento que transforma nuestra identidad, ¿sí?, y nuestras motivaciones. El objetivo de este pasaje que vamos a ver en Juan, capítulo 1, versículo 35 en adelante, no es solamente que sepamos quién es Jesús, sino que creamos y al creer tengamos vida en su nombre, ¿sí?, y podamos comprender cuál es el costo de seguirlo, ¿sí? El mensaje esta noche tiene por título Siguiendo a Cristo por las motivaciones correctas, ¿sí? Y acá Juan nos va a relatar parte del detalle cómo fueron aquellos primeros discípulos de él, de Jesucristo, ¿sí?, cuando comenzó su ministerio. Acá Cristo está comenzando su ministerio público, ¿sí? Y les invito a Juan 1:35, hasta el final leemos. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando, o sea, está hablando de Juan el Bautista, ¿sí?, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde mora? Le dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan, o sea, Juan el Bautista,
y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le dijeron a Jesús, y mirándole Jesús dijo, y le trajeron a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y él dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo él de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Sí? Y acá vamos a ver el fundamento correcto, vamos a ver que esto es más que un simple relato, ¿sí?, histórico, nos va a mostrar el fundamento del llamado, ¿sí? Y antes que los discípulos dieran un paso, vamos a ver que hubo una proclamación, ¿sí? El discipulado no nace de una emoción interna, no es que simplemente los discípulos sintieron una emoción interna y comenzaron a seguir a Jesús, sino que ellos escucharon un testimonio, escucharon la verdad y esa verdad los transformó, ¿sí? Todo comienza con el testimonio de Juan el Bautista diciendo: he aquí, Él es el Cordero de Dios, ¿sí? Y Juan no estaba formando seguidores para sí mismo, su misión habíamos dicho que era apuntar a Cristo, ¿sí? Y si observamos en los Evangelios, nosotros vemos que el mensaje de Juan el Bautista no era fácil. Él no predicaba un evangelio superficial para agradar a las personas, para que se sientan bien, ¿sí?, para que las personas no se sientan ofendidas, sino que por el contrario, por ejemplo en Lucas 3 del 7 al 9 nos muestra, así como en los otros evangelios, Juan el Bautista predicaba y decía a los fariseos y a muchos del pueblo: generación de víboras, ¿sí? Ellos no se querían arrepentir, eran hipócritas, y la hacha está puesta a la raíz de los árboles, ¿sí? Y Juan confrontaba con el verdadero problema del hombre, su pecado, y con esa ira venidera que estaba por venir. Por lo tanto, nunca buscó decisiones emocionales ni seguidores superficiales. Él quería que las personas entendieran realmente cuál era su situación y que presentarles de esa manera, entendiendo quién realmente eran pecadores, iban a poder aceptar a Cristo. Ese era su rol, esa era su tarea, ¿sí? Preparar el camino de Cristo, y la manera que tuvo Juan de preparar para que Juan recibiera a Cristo es mostrándoles que eran pecadores. Y cuando Juan vio a Jesús, él comprendió lo glorioso de este Jesús. Y nosotros vemos Juan, ya anteriormente había dicho que Jesús es el Cordero de Dios. Parece que es algo que impactó a Juan, comprender que Jesucristo era el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Él era el verdadero Cordero que vino a morir por nosotros, a ocupar nuestro lugar. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese fue su mensaje constante, ¿sí? Juan, miren a Cristo, Él es el prometido, Él es el Salvador, Él es el Cordero de Dios. Y como resultado de este testimonio, 2 de sus discípulos comenzaron a seguir a Jesucristo, ¿sí? Andrés se nos menciona, Juan en el Evangelio, ¿sí?, el apóstol Juan no se menciona a sí mismo. Todos están de acuerdo o muchos están de acuerdo que este discípulo que estaba con Andrés era Juan, ¿sí? Entonces Andrés y Juan, quien estaban aquí, comienzan a seguir a Jesús. Pero como vemos, como dijimos, ese verdadero discipulado no nació de la emoción de ellos,
sino que ellos comprendieron una verdad revelada, ¿sí? Juan les predicó y les mostró que Él era el cumplimiento de las Escrituras. Entonces, ellos comenzaron a seguir a Jesús no por lo que sentían, sino por quien ellos consideraban que Él es. Él es el sacrificio que libra a las personas de la ira venidera, ¿sí? Pero una vez más escuchamos quién es Él, ¿sí? Jesús mismo se encarga de que sus seguidores, vamos a ver que Él se va a encargar de que sus seguidores estén convencidos que lo siguen con los motivos correctos. Pero miren ahora, imagínense a alguien comenzando una carrera pública, ¿sí? Ahora hace poco escuchamos de un pastor o alguien ¿sí? que quiere comenzar una carrera política o quiere empezar a ganar adeptos, ¿sí? Con sus primeros seguidores. Cualquiera estaría en su lugar emocionado con ganar popularidad, ¿sí? No diría nada con tal de que sus seguidores no se ofendan, pero Jesús hace exactamente lo contrario. Jesús está comenzando su ministerio, está comenzando a tener popularidad, pero fíjense que Jesús se da vuelta y estas personas le vienen diciendo y le dicen, ¿qué buscáis? ¿Qué buscan? O sea, ¿que Jesús no estaba buscando seguidores? Podemos preguntarnos, ¿sí? Y qué pregunta profunda la de Jesús. ¿Qué buscáis? Desde el comienzo, Jesús vemos que confronta el corazón. Hoy muchos siguen a Jesucristo con motivaciones incorrectas, ¿sí? Quizás lo buscan por alivio, quizás lo buscan por prosperidad, por tranquilidad, por beneficios personales, no sabemos. Pero Jesús establece desde el principio que ese verdadero discipulado depende de motivaciones correctas, ¿sí? Nos seguimos a Cristo porque puede hacer nuestra vida más cómoda. Es más, muchos de estos discípulos que decidieron seguir a Jesús, su vida se hizo más complicada, ¿sí? Sufrieron persecución, muchos fueron torturados. Nadie muere por la mentira, ¿sí? Nadie muere o está dispuesto a dar la vida por una mentira. Estas personas dieron su vida porque estaban convencidos de quién era Jesucristo. Lo vieron resucitado, ¿sí? Pero sus vidas no fueron fáciles. Seguir a Cristo no fue fácil. Por lo tanto, si lo siguieron es porque ellos estaban convencidos de quién es Jesús. En Juan capítulo 6 nosotros vemos que había muchos que seguían a Jesucristo por interés, algunos por los milagros, otros porque habían comido pan, otros porque querían ver señales, querían ver milagros, ¿sí? Quizás como hoy muchas personas quieren ver experiencias o sentir emociones. En aquel tiempo también habían personas así, ¿sí? Querían la experiencia o parte del momento de sentir algo, ¿sí? Pero cuando las palabras del Señor fueron duras, muchas de esas personas lo abandonaron, ¿sí? Lo abandonaron porque nunca creyeron verdaderamente en Él, ¿sí? Ellos seguían las emociones, pero cuando Cristo los confrontó, muchos se fueron. Hasta Jesús les pregunta a sus discípulos si ellos también quieren irse. Y ahí Pedro le confiesa, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? ¿Sí? Entonces, el verdadero discípulo permanece porque entiende quién es Jesús. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, Él es el mediador entre Dios y nosotros. Ahora, no seguimos por lo que Dios puede darnos, o por lo que Él puede hacernos sentir, sino por la convicción de quién Él es. Si estas personas hubieran seguido a Jesús por lo que Jesús le daba, muchos no hubiesen dejado de seguirlo. Perdieron todo. Entonces, no debemos seguir, o nadie puede seguir verdaderamente a Cristo para buscar una vida más fácil, dinero, salud, comodidad, sino porque Él es Señor y Él es Salvador. Ahora mi pregunta es si vos estás buscando a Jesús por quién Él es
o por lo que Él puede darte. Si hoy Jesús decidiera no sanar tu enfermedad, pongámonos a pensar, si Él no te hace prosperar tu negocio, si Él no te da lo que vos realmente anhelás, ¿realmente seguirías a este Jesús? ¿Valdría la pena seguir a un Jesús que no cumple el deseo de tu corazón? ¿Tu fe se basa en la convicción de que eres un pecador perdonado o se basa en emociones? Sí, quizás de la última canción que cantamos. ¿En qué se basa tu fe? Es impactante ver que ante la pregunta de Jesús sobre sus intenciones, estos discípulos no van a una lista de peticiones, ¿sí? Su respuesta, aunque su respuesta tenemos que reconocer que parece extraña, a mí me parece extraño también, ¿sí? No sé si a usted le parece extraño que Jesús le pregunta ¿qué buscáis? Y ellos dicen ¿dónde vives? ¿Dónde moras? ¿Qué le está preguntando, sí? ¿En serio le está preguntando dónde vives? Ellos tienen aquel que durante miles de años hablando o prometiendo que vendría, ellos los tienen al Mesías, ellos crecieron con las expectativas mesiánicas del Mesías y lo tienen ahí enfrente y le preguntan, lo primero que le preguntan, ¿dónde vives? ¿Sí? Pero esta pregunta revela algo profundo, ¿sí? Ellos no querían solamente una conversación momentánea con Jesucristo, ellos no buscaban una experiencia pasajera, ellos tenían la convicción correcta de quién es Jesús y ellos querían permanencia, ¿sí? La idea de morar es permanecer, o sea, en el Evangelio de Juan es como si dijera, Señor, nosotros no queremos solamente una respuesta, nosotros queremos permanecer contigo, queremos caminar contigo, queremos aprender de ti. Ellos querían ser, por eso le llaman rabí, le dicen, ¿sí? ¿Dónde moras, maestro? Ellos ya se identifican a Jesús como su maestro. De dejar de seguirlo a Juan el Bautista, comienzan a seguirlo a Jesús y nosotros queremos seguirte, ¿sí? Y eso es un discípulo. No es alguien que está movido por algo, por una emoción temporal, sino alguien que permanece cerca de Cristo. Por eso Jesús le responde, vengan y vean. Y el texto dice, ellos se quedaron con él aquel día, ¿sí? Entonces, ese verdadero discipulado nos lleva a esa comunión, a esa permanencia con Jesús. Y hemos olvidado muchas veces este aspecto básico del cristianismo, ¿sí? Un discípulo es Jesús, es alguien que sigue a Cristo, ¿sí? Alguien que sigue a Cristo. No es un seguidor momentáneo, movido solo por emociones, movido por necesidades. Es alguien que permanece aún cuando eso cuesta, cuando es difícil, ¿sí? Es un verdadero discípulo. Muchos se acercan a Jesucristo buscando alivio, tranquilidad, respuestas, ¿sí? Y no está mal venir al Señor con esas motivaciones. Muchas personas llegan con estas motivaciones. Ahora el problema es quedarte en esa búsqueda de Cristo, ¿sí? Que solamente esa sea tu única expectativa de Cristo y no conocerlo realmente, ¿sí? Estos hombres permanecieron en Jesús, ¿por qué? Porque entendieron quién Él era, ¿sí? Por eso el verdadero discípulo no busca emociones que desaparecen cuando la emoción se enfría, sino alguien como Andrés, como Juan, se quedaron con Él, dice el versículo 39. Por lo tanto, podemos decir que una de las marcas del verdadero discipulado es la permanencia con Jesús, ¿sí? Permanencia. Hoy existe mucho cristianismo superficial, ¿sí? Basado solamente en experiencias emocionales, ¿sí? Personas que hicieron su oración por Cristo, que tuvieron su emoción, que comenzaron con entusiasmo, pero nunca perseveraron en seguir a Cristo, ¿sí? Fue un momento, una emoción, pero no hubo permanencia. Y si no hubo permanencia, no hubo un verdadero discipulado, no verdaderamente conocieron a Jesús. Porque ¿qué dijimos? ¿Cuál es la marca de un verdadero discípulo? La permanencia, ¿sí? La perseverancia. Entonces, el verdadero discípulo permanece en las pruebas, en las luchas, en el sufrimiento, aun cuando las demandas de Cristo son fuertes, son altas, ¿sí? Como dijimos hoy, cuando Jesucristo se para y le dice, ustedes también quieren irse, la demanda de Jesucristo fue fuerte.
Las palabras de Cristo eran muy fuertes para los discípulos. Muchas personas se retiraron porque Jesús fue muy duro. Y Pedro le dice, ¿a dónde vamos a ir? Su convicción de Pedro estaba convencido de que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso, el verdadero discípulo no abandona a Jesús cuando pasamos por situaciones difíciles. ¿Sí? Porque nuestra relación con Cristo no se basa en la conveniencia, se basa en una fe. No se basa en la circunstancia, ¿sí? Se basa en una relación que tenemos con Él. Y Jesús nunca, pero nunca escondió esto de sus discípulos. Nunca Él dijo que el camino iba a ser fácil. Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. No dijo, yo te voy a cumplir los deseos de tu corazón, va a morar por tu milagro. No es ese el Jesús Salvador que muestra las Escrituras. Puede ser un Jesús que motiva a las multitudes, pero no es un Jesús que salve, un Jesús que va a cumplir los deseos de tu corazón. Y yo no quiero decir que Jesús no haga grandes cosas en nuestras vidas o no nos bendiga. El Señor nos bendice grandemente a través de muchas cosas. Él se deleita en que nosotros disfrutemos de las cosas que Él nos da. Pero el motivo de seguirlo tiene un costo, ¿sí? Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígueme, ¿sí? Como dice Dietrich Bonhoeffer, dice, la salvación es gratis, pero seguir a Cristo te costará toda la vida. Y esa frase resume el Evangelio, ¿sí? Porque la salvación es completamente por gracia, no es algo que nosotros podemos hacer. No podemos comprarla, no podemos merecerla, no podemos ganarla por nuestras obras. Cristo pagó ese precio de nuestra salvación en la cruz. El perdón de nuestros pecados es un regalo de Dios, pero aunque la salvación es gratis, el discipulado tiene un costo, ¿sí? Jesús nunca escondió esto como dijimos, Él fue claro, dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígueme. En tiempos de Jesús, tomar la cruz no era un símbolo religioso como hoy de tener un crucifijo, ¿sí? Por más que tener un crucifijo quizás puede ser que soportar que otros se nos rían, pero tomar la cruz era una imagen de muerte, de rendición, de entrega total. Eso es lo que está diciendo Jesús, toma tu elemento de tortura y sígueme. Si realmente soy lo que dices, si realmente crees quién realmente soy, sígueme. Por eso seguir a Cristo implica rendir nuestra voluntad, implica buscar abandonar nuestro pecado, luchar contra nuestro pecado, contra nuestra carne, permanecer fieles aún en medio de las circunstancias difíciles y poner a Cristo por encima de cualquier cosa. Por eso el verdadero discipulado no sigue a Jesús solamente mientras todo va bien, ¿sí? Le sigue aún cuando hay oposición, cuando nos cuesta, cuando el camino es angosto, cuando hacer lo correcto implica un costo. Se nos hace difícil, ¿sí? Pero si lo hacemos es porque entendemos que Cristo es alguien que es digno de que lo hacemos. No es meramente alguien que mejora nuestras vidas, Él es digno. Él es el Señor, Él es digno de nuestras vidas. Por lo tanto, el seguidor consumidor, aquel que viene a consumir algo, a que simplemente Jesús venga a darle cosas, quiere una cita rápida con Jesús para resolver sus problemas, pero alguien que verdaderamente quiere seguir con Cristo es alguien que se muda con Él, ¿sí? Estos discípulos dijeron, queremos vivir, habitar con vos, queremos seguirte. Esa es la relación de alguien que verdaderamente quiere y que conoce y que está convencido de quién es Jesús. Ahora mi pregunta es si en tu vida vos buscas a Jesús como un servicio de emergencia, como simplemente que Él te dé algo porque lo necesitas, o buscas realmente habitar en su presencia cada día. ¿Te conformás con saber cosas acerca de Jesús o estás cultivando una relación con Él?
Cuando las emociones se enfrían, cuando vos no sentís nada y los problemas llegan, ¿seguís sabiendo dónde mora Cristo? ¿O perdés el camino? ¿O te perdés en el camino? No es emoción, es convicción. No importa si hoy no tenés ganas, hoy no sentís, vos sabés a Cristo dónde lo encontrás. Hay un momento en las Escrituras, abrís las palabras, te encontrás con Él, vos sabés dónde Él está. Y aquí parece una verdad hermosa, que la permanencia con Jesús nunca deja a las personas en igual situación. Nadie puede encontrarse verdaderamente con el Hijo de Dios y seguir siendo igual. Y eso es exactamente lo que nosotros vemos con Andrés, como vemos con Simón Pedro. El resultado del encuentro con Jesús es transformación. Una persona que verdaderamente lo conoce no puede ser igual. Algo de sus motivaciones cambian. Sus deseos comienzan a cambiar, ¿sí? Hay una transformación que comienza a hacerse evidente, ¿sí? Por eso, el resultado inevitable de alguien que encuentra a Jesús con las motivaciones correctas es que comienza a cambiar, ¿sí? Su boca comienza a abrirse, podemos decir, su vida se transforma y comienza a hablar de Él. Y es exactamente lo que vemos, versículo 41 al 42, dice que halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, y le trajo a Jesús. O sea, Andrés no pudo quedarse callado, su encuentro con Cristo produjo en él esa necesidad de llevarlo a otros hacia Jesús. Y cuando Simón llega delante del Señor ocurre algo impactante. Jesús lo mira y le dice, tú eres Simón y serás llamado Cefas, ¿sí? Pasa de ser alguien fluctuante y a Jesús diciéndole Cefas, que es piedra, Petros, ¿sí? Tú serás llamado Pedro, ¿sí? Entonces Jesús no solamente recibe a Simón, Jesús comienza a transformarlo. Le cambia el nombre porque le está mostrando que su vida ya no va a ser la misma. Él nos toma lo que somos, ¿sí? Y Él comienza a convertirnos en lo que Él quiere que nosotros seamos. Él toma lo que somos, si lo toma a Simón, y transforma a lo que Él quiere que sea, Pedro. Y eso vamos a ver en la vida de Pedro, ¿sí? El fluctuante, aquel que llegó a negarlo a Jesucristo 3 veces, a ser un pilar en la iglesia, ¿sí? Por eso dijimos que ese verdadero discipulado, alguien que verdaderamente sigue a Jesús y tiene ese encuentro con Él, no es una persona igual a la que era antes. Cristo transforma nuestra identidad, Él transforma nuestros deseos, Él transforma nuestra prioridad, Él transforma nuestra manera de vivir. Y esta transformación que comenzó en Pedro, en Simón Pedro, se expandió hacia toda Galilea. Jesús no solamente transformó a los que vienen a Él, sino que Él sale activamente a buscar a aquellos que faltan. Y en ese encuentro con Felipe y con Natanael, nosotros veremos que el discipulado no solamente cambia nuestra identidad, sino que abre nuestros ojos a cosas que la razón humana no puede alcanzar. ¿Sí? Versículo 43 al 51, Felipe fue a buscar a Natanael. Natanael en los otros evangelios lo llaman como Bartolomé. Se cree que Natanael es el nombre, Bartolomé es un apellido porque significa hijo de Ptolomei, ¿sí? Y hemos hallado que dice aquel de quien escribió Moisés y la ley, así como los profetas. ¿Qué está declarando? Él está diciendo que todo el Antiguo Testamento, toda la ley, o sea, el Pentateuco y todos los profetas hablaron de Cristo, ¿sí? Hemos hallado aquel de quien habló los profetas y la ley, a Jesús, el hijo de José de Nazaret, ¿sí? Jesucristo era conocido como Jesús de Nazaret porque ahí es donde vivió, pero sabemos que Jesús no nació en Nazaret, es en Belén, ¿sí? Y en cierto sentido es verdad lo que Natanael está diciendo. ¿Cómo de Nazaret va a salir algo bueno? O sea, él estaba entendiendo, él sabía que el Mesías no podía ser de Nazaret, pero que, como dijimos, Jesús nació en Belén. Y versículo 47, cuando Jesús lo vio a Natanael, dice que se
se le acercaba, dijo de él: aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, y le dijo a Natanael: ¿de dónde me conoces? Y Jesús le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Hay muchas posturas de qué es lo que vio Jesús, cuál fue la experiencia de Natanael bajo la higuera, si él estaba orando, si él estaba meditando en la historia de Jacob, por lo que Jesús después le dice, ¿sí?, en los últimos versículos, o si se trataba de la protección simbólica del pacto. No sabemos qué pasó. El propósito de Jesús de te vi no está en centrarse en cuál fue la experiencia física de Natanael, sino demostrar su poder y su conocimiento como solo Dios posee. Estas palabras de Jesús hicieron que Natanael reconociera y adorara a Cristo, ¿sí? Entonces, Juan nos trae este testimonio no para dar detalle de qué es lo que pasó debajo de la higuera, sino para saber que Jesucristo dio pruebas palpables de que Él es el Hijo de Dios, y Natanael dio ese testimonio acerca de este suceso, ¿sí? Él lo llevó, fíjense, la proclamación de Natanael, dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Fíjense que Juan busca demostrar que Jesús es el Hijo de Dios, igual en naturaleza al Padre, ¿sí?, naturaleza divina, pero hecho hombre, ¿sí? Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Fíjense cómo Jesús le contesta, versículos 50 y 51. Jesús se está identificando con la escalera de Jacob. Jesús le responde, dijo: si creíste por un milagro tan insignificante, cosas mayores verás. Y esta proclamación de Jesucristo, versículo 51, hace alusión directa a un sueño que tuvo Jacob miles de años atrás, con una escalera que se apoyaba con el cielo y unía y ponía en contacto la tierra con el cielo, ¿sí? Jesucristo dice: yo soy el Hijo del Hombre, y Él se está declarando a sí mismo como Él es la escalera que pone en contacto a Dios con los hombres, ¿sí? Una revelación tremenda. Cristo es el único, Juan está detallando esto para que nosotros entendamos que Jesús es la única escalera. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otra manera. No se trata de que nosotros podemos subir al cielo tratando de hacer cosas buenas, ¿sí?, o mediante nuestro esfuerzo humano, sino que Cristo es quien descendió del cielo para traernos ese acceso a la presencia del Padre. Él es quien reconcilia a Dios con los hombres, y por medio de ese sacrificio en la cruz, Él abre los cielos para que nosotros podamos tener vida eterna y comunión con Dios. Y fíjense que Él promete cosas mayores. Jesús cierra el pasaje prometiendo que el verdadero discípulo verá el cielo abierto, ¿sí? Aunque el discipulado cuesta, seguir a Cristo cuesta, Jesús está diciendo que no es una carga, sino que nosotros estamos teniendo acceso a la gloria misma de Dios. Es difícil, va a costar, pero no es una carga, es un privilegio seguir a Cristo. Va a ser difícil seguir a Cristo, va a ser difícil mantenerte puro, va a ser difícil hacer la voluntad de Él, pero no es una carga, es un privilegio, ¿sí? Y fíjense cómo vemos cómo va desde el testimonio de Juan, hace que dos personas sigan, esas dos personas conocen a Jesús, lo primero que hacen es testificar a otros, ¿sí? Sus vidas son transformadas, ¿sí? Y vemos acá anteriormente que vimos que implicaba esa permanencia, ese querer permanecer en Cristo, y la proclamación era una evidencia también de verdadero discipulado, de seguirle, ¿sí? Es resultado inevitable de alguien que verdaderamente conoce. ¿Sí? Andrés fue a buscar a Pedro y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Natanael terminó confesando: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y Natanael viene por testimonio de Felipe, ¿sí? Sí, vemos que hay algo natural en el corazón de aquellos que han sido impactados por Cristo, que no pueden dejar de hablar de Él. Ahora, muchas veces nosotros perdemos ese asombro de Cristo, ¿sí? Maravillados, pero
quizás nos acostumbramos tanto a escuchar el Evangelio que dejamos de hablar de Cristo con pasión. Y ahí hay un problema. Si eso es una realidad en nuestra vida, hay un problema si llegamos a acostumbrarnos del Evangelio y no maravillarnos de Cristo. Pensemos por un momento en el mundo. Cuando nosotros escuchamos a una persona que es fanática de un cantante, o fanático de Messi, o fanático de un... Vos no le puedes decir algo, todo el día es escuchar, ir con esa persona, vas a escuchar algo que te diga de eso que tanto anhela, adora, idolatra, ¿sí? Todo gira alrededor de esa persona, hablan constantemente, lo admiran, lo defienden, lo anuncian, ¿sí? Y aquí nosotros estamos hablando de alguien que es infinitamente superior, el Creador, Cristo. No es un artista pasajero, no es una celebridad temporal, Él es el Dios eterno que se hizo carne y que vino a morir en nuestro lugar y vino a darnos vida eterna y a permitir que nosotros, seres caídos, podamos tener una relación con un Dios eterno y santo. Estamos hablando del Rey de Reyes, del Señor de Señor, el Creador del universo. Entonces la pregunta es, ¿tendremos acaso nosotros menos devoción por Cristo que lo que el mundo tiene por sus ídolos? ¿Podemos nosotros acaso tener menos devoción que aquellas personas por una mera celebridad? Aquellos primeros discípulos quedaron tan maravillados que no podían callarse. Por eso, un verdadero discípulo no solamente sigue a Cristo, sino conduce a otros hacia Cristo. El discipulado que no se comparte probablemente no es experimentado. Andrés no necesitó un curso de evangelismo, es decir, vos para poder discipular tenés que primeramente tratar de explicarle, no, él conoció a Cristo y dijo, esto tienen que saber aquellos a quienes él amaba, su hermano. Fueron y testificaron, ¿sí? Ahora, ¿hace cuánto tiempo que nadie sabe de Cristo por medio nuestro? Esa es una pregunta que tiene que llevarnos a la reflexión si realmente vivimos maravillados de Cristo. Si decís que seguís a Cristo, ¿qué rasgos de tu antiguo Simón, de tu vieja naturaleza, ha transformado el ahora ya Pedro que el Señor transforma? Él comienza a transformar. Si vos mirás atrás, ¿ves a alguien diferente al que sos ahora? Si es así, Dios está transformando tu vida, Dios está moldeando tu ser. Ahora mi pregunta es, ¿tienes más pasión por anunciar tus logros personales o anunciar que has hallado a este Mesías? Juan, como dijimos, el Evangelio de Juan, nos relata el testimonio de estas personas que estuvieron dispuestas a morir por una verdad. Estas personas dieron testimonio que Jesús es el Hijo de Dios. Juan el Bautista predicó que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, motivó a que dos de sus discípulos ahora decidan seguir a Jesús, a Andrés y Juan. Andrés confesó ante su hermano Pedro, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, Jesús. Natanael le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, eres el Rey de Israel. ¿Sí? El testimonio de estas personas es una prueba de que Jesús es realmente el Hijo de Dios. Y esto no es una mera historia. No es que simplemente Juan se propone decir, bueno, yo voy a relatar esta historia simplemente para dejarla plasmada. Él nos viene a mostrar este testimonio para que nosotros, por el testimonio de estas personas que vieron y que contemplaron a Jesucristo, nosotros podamos creer. ¿Sí? Ese es el método que nosotros tenemos para poder conocer de algo, ¿sí? Cuando decíamos, cuando pasa un suceso, el juez lo que hace no hace un método científico como probando en un laboratorio, porque no se puede, pero sí lo hace a través del testimonio de las personas que vieron y contemplaron. Nosotros vemos el testimonio de personas que tuvieron en contacto con Jesús, pero este relato no solamente sirve para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, sino para que entendamos también
¿qué es lo que implica verdaderamente seguir a Cristo? Implica un costo, implica permanencia, implica buscar esa relación con Cristo, implica estar maravillado con Él, implica dar nuestro testimonio al mundo. Pero entonces vemos que implica reconocer quién es Jesús, implica seguirle a Jesús por motivaciones correctas, perseverar en tiempos difíciles, ¿sí? Y todo comienza con una verdad gloriosa, que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese sigue siendo la razón hoy, ¿sí? Mi pregunta es si verdaderamente estás creyendo en Jesús. Si no estás creyendo en Jesús, hoy es el momento de poder reflexionar, de poder meditar, de poder comprender que realmente sos delante del Señor, y en Jesús saber de que en Él vas a encontrar perdón. Y por otro lado, si sos un seguidor de Cristo, pero tu pasión por Él ha disminuido, hoy encontramos un desafío, un llamado a poder volver a esa permanencia en Cristo, a morar nuevamente con Él, a maravillarnos de quién realmente Él es. Él no es una mera persona más, no es alguien más. Él es el Dios eterno que se hizo carne y vino a ocupar nuestro lugar. Él vino a morir en nuestro lugar para que nosotros, seres que merecemos el infierno, podamos ser salvos y podamos tener vida, y esta vida eterna es una relación con Dios. El Señor vino no solamente para salvarte de una condenación, sino para que vos puedas tener una comunión con Dios, ¿sí? Él vino a transformar nuestras vidas, no solamente a librarnos de un castigo, sino Él vino a darnos vida, a establecer una relación. Él vino a transformar nuestras vidas, y Él vino para que nosotros podamos también dar testimonio de quién Él es, ¿sí? Oramos. Dios Padre, gracias te doy por Cristo. Muchas veces perdemos de perspectiva de a quién realmente seguimos. Y tenemos que hacer quizás como Andrés, como Juan, detenernos ante Jesús y ante la pregunta de por qué lo seguimos. ¿Por qué decidimos seguir a Jesús? ¿Cuáles son realmente nuestras motivaciones? ¿Es la mera religiosidad, el estatus, la costumbre? ¿Por qué seguimos a Jesús? Quizá la situación está fácil o está difícil. ¿Qué es lo que realmente nos motiva? ¿Qué buscamos? No podríamos tener perdón de nuestros pecados ni esperanza de salvación si no fuera por Cristo. Sin Cristo estamos perdidos, rumbo a una condenación de la cual nadie puede escapar. Cristo nos ha librado de una condenación inevitable. Y en Él encontramos paz contigo, encontramos una razón para vivir, encontramos identidad, pertenencia. Ayúdanos, Señor, a poder glorificar a Cristo en nuestras vidas, en nuestras relaciones, en lo más íntimo de nuestras relaciones, de nuestras vidas. Ayúdanos a poder honrar a Cristo. Él es digno de recibir nuestra alabanza y nuestra adoración. Ayúdanos a meditar cada día, que nuestras motivaciones cada día sean las correctas. Que no nos desviemos ni a diestra ni a siniestra, Señor. Ayúdanos a poder permanecer firmes mirando a Cristo. Él es digno de que muramos por Él. Pero muchas veces es fácil ese pensamiento de querer dar nuestras vidas, pero Cristo quiere que vivamos por Él. Ayúdanos a vivir una vida que sea digna de aquel que nos llamó. Te alabamos en nombre de Jesús. Amén.